Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la cápsula de la guía de aprendizaje número 3 del módulo de mantenimiento de herramientas. Como objetivo de la actividad tenemos reforzar contenidos sobre los tipos de mantenimiento presentes en la industria y conocer qué son las vibraciones y conocer qué son las ondas y cuáles son sus partes. Como instrucciones generales de la actividad tenemos leer cuidadosamente el texto indicado en la guía, desarrollar la guía de aprendizaje número 3, en caso que no pueda imprimirla, tan solo obsérvala desde su celular y desarrollala en su cuaderno de mantenimiento. 3. Resuelva y aclare todas las dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de videoconferencia. Posteriormente envía la guía resuelta al correo. En el caso del profesor Ian Ibaceta, su correo ian.ibaceta@eib.cl, y en el caso del profesor Luis Valenzuela, luis.valenzuela@eib.cl. La formalidad de envío: en el asunto del correo, colocar su nombre y apellido, la guía de aprendizaje, su número y el módulo, y recordar colocar el curso cual corresponde. Bueno, entrando ya en el tema que convoca esta guía de aprendizaje, vamos a ver los tipos de mantenimiento, como lo es el mantenimiento correctivo. Este mantenimiento comprende un mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se presentan en equipo, ya sea en un momento determinado que se encuentre trabajando en una planta de producción, llega a fallar un equipo, pasa a ser un mantenimiento correctivo, ya que se debe realizar el mantenimiento de ese equipo en la brevedad, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no pueda ser planificado. Tenemos dos tipos de mantenimiento correctivo. Tenemos uno no planificado, que es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia, ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer. Problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc. Y tenemos el planificado. Se sabe con antelación qué es lo que se debe hacer, de modo que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuesto y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. Quiere decir que en el no planificado puede ser una emergencia que no está prevista, pero en el planificado se sabe que el equipo falla constantemente. Entonces, a base de la reiteración de esa falla, se promueve tener un plan de mantenimiento planificado para esa máquina cuando vuelva a fallar. Después tenemos el mantenimiento preventivo, que es el que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas y mantener en un nivel determinado a los equipos. Se conoce como mantenimiento preventivo directo periódico por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo. Se basa en la confiabilidad de los equipos. El mantenimiento preventivo, como lo dice su palabra, su fin es prevenir la ocurrencia de fallas. Se va monitoreando según mensual, semanalmente, diariamente los equipos y verificando su estado que se encuentren en óptimas condiciones. Posteriormente tenemos el mantenimiento predictivo. Este mantenimiento está basado en la inspección para determinar el estado y operatividad de los equipos, mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a descubrir el estado de operatividad. Esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas. Es un mantenimiento más especializado, mucho más técnico, conlleva ciertas variables como medir temperatura, presión, vibración, cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño en el equipo. Entonces se va verificando que el equipo cumpla con la norma en cuanto a su temperatura, a la presión de trabajo y a una vibración que no debiese ser menor según los catálogos del fabricante. Se requieren conocimiento técnico y analítico para equipos más sofisticados. Como segundo tema vamos a ver lo que son las vibraciones. La definición de vibración es una oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. Es la variación normalmente con el tiempo de la magnitud de una cantidad con respecto a una referencia específica cuando dicha magnitud se hace
alternativamente más grande y más pequeña que la referencia. La vibración es el resultado de fuerzas dinámicas en las máquinas o estructuras que tienen partes en movimiento o sometidas a acciones variables. ¿Qué quiere decir? Que las vibraciones están presentes en objetos o maquinarias que tengan ya sea un motor que esté produciendo movimiento, y en base a eso pueden producirse ciertos fenómenos de vibraciones. Las diferentes partes de la máquina vibrarán con distintas frecuencias y amplitudes. La vibración puede causar molestias y fatiga. Quiere decir que las vibraciones son perjudiciales para los equipos y deben reconocerse y aplicar soluciones para aquello. La frecuencia natural, como lo dice su abreviación, WN, es todos los cuerpos, al estar constituidos por átomos, están sometidos a un régimen de vibraciones, ya que estos se mueven constantemente. Lo anterior provoca que cada cuerpo tenga su propia frecuencia, que es conocida como frecuencia natural. Quiere decir que todas las personas tenemos una frecuencia natural. Y esta frecuencia se puede escribir en base a una fórmula que es Wn es igual a la raíz de K, que K es la rigidez del sistema, dividido M, que es la masa del sistema. En base a eso yo puedo determinar cuál es la frecuencia natural de alguna estructura. ¿Qué es una onda? La física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. Dicho esto, la onda está presente en varios fenómenos físicos y en la vibración no deja de ser uno de ellos. Tienen características que la distinguen, por ejemplo, poseen amplitud, que corresponde a la altura de su oscilación, longitud de onda, mide la distancia entre dos oscilaciones, y la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo, expresado en Hertz, e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Como se aprecia en la imagen de acá, tenemos la amplitud, que aparece en el lado izquierdo, y la longitud de onda, que vendría siendo su inicio, llega a su máximo punto de amplitud, vuelve a decaer, desciende y nuevamente vuelve a subir. Esto se le conoce como longitud de onda, ¿ya? Y la frecuencia de acá sería de 1 Hz o 1 hercio. En cuanto a la frecuencia, podemos ver que este patrón se repite 10 veces. Contando las crestas de arriba, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que tenemos una frecuencia de 10 Hz replicados en este gráfico de acá. Posteriormente vamos a revisar un fenómeno que es la resonancia. Se conoce como resonancia a la velocidad crítica, en la cual el elemento que provoca un movimiento, en este caso un motor eléctrico o un motor de combustión, gira a la misma frecuencia que la frecuencia natural de la estructura. Bien antes habíamos dicho que cada objeto tiene su frecuencia natural. ¿Qué sucede cuando la frecuencia que posee el objeto se iguala a la frecuencia que genera, en este caso, un motor eléctrico? O sea, ¿qué pasa si sus vibraciones son iguales? Van a generar un efecto que se llama resonancia, en el cual genera que su amplitud aumente de forma como aparece acá en esta gráfica. Por ejemplo, si un motor eléctrico gira a la misma frecuencia que la frecuencia natural de la estructura que lo sostiene, se provocará el fenómeno de resonancia, ¿ya? Y este gráfico explica el efecto propiamente tal. Se aprecia que existe acá la frecuencia natural y la frecuencia de vibrar de una máquina, en la cual se fue formando resonancia a medida que sus
su modo de vibrar fueron igualándose y al igualarse fueron ampliándose. Si se puede apreciar, se fue aumentando hasta que ya llegó un momento que eso se volvió para el equipo muy dañino en cuanto a lo que puede producir como efectos posteriores a la máquina. ¿Qué produce esto? Oscilaciones, se pueden soltar pernos, dañar ejes, y esto se busca en la práctica evitarlo a toda costa. Y en esta gráfica muestra que se genera una resonancia, que sería un aumento en la amplitud de onda. En la curva de mayor amplitud se aprecia cómo se manifiesta la resonancia en algún equipo mecánico, lo cual es muy perjudicial en cuanto a las fallas que pueden llegar a generar. Posterior a esto tenemos la actividad, dice ítem 1, términos pareados, 10% cada uno, habilidad identificar. Coloca la letra correspondiente según el término con su definición correcta. Entonces acá ubican la letra, el término que lo une según su definición. Luego de eso van a responder respuestas abiertas, ¿ya? Habilidad comprender. Dice, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué entiende por mantenimiento correctivo planificado? 2. Explique con sus palabras qué comprendió por el concepto de vibración. Y 3. Comente 3 ejemplos de situaciones en la vida real donde se aprecia el fenómeno de las vibraciones. Eso fue la cápsula de la guía número 3. No olvidar, muy importante, colocar en la autoevaluación qué aprendió y qué cree usted que le falta por aprender. Muchas gracias por su atención. Adiós.